¿Cuál fue el mayor engaño de la historia? En Gran Bretaña, a diferencia de Estados Unidos, el proyecto Manhattan casi no tenía seguridad. En lugar de eso, llamaron al proyecto aleaciones para tubos, se consideró que sonaba tan aburrido que nadie lo investigaría. Nadie lo hizo. La historia de los tanques es similar. El proyecto se denominó tanques de agua, ya que el tema resultaba aburrido y poco interesante, lo que permitió mantener en secreto el desarrollo de vehículos blindados sobre orugas. Al final, estos vehículos con orugas conservaron el nombre tanque a pesar del nombre falso utilizado inicialmente. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. La operación carne picada estuvo bastante bien. La inteligencia del Reino Unido arrojó a un supuesto piloto muerto frente a la costa española con información falsa de que los aliados iban a invadir Grecia, no Sicilia. Tan convencidos estaban los nazis que, cuando los aliados invadieron Sicilia, fue rápidamente superada y sirvió como plataforma de lanzamiento para la liberación de Grecia. En algún lugar leí que su estrategia consistía en atacar Cerdeña en lugar de Sicilia. Esta opción tendría más lógica, ya que Cerdeña y Sicilia están bastante próximas entre sí. El ejército fantasma utilizado por el ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente utilizaron tanques inflables, camiones de sonido y transmisiones de radio falsas para montar más de 20 engaños en el campo de batalla, a menudo operando muy cerca de las líneas del frente. Usaban tanques inflables, cañones, jeeps, camiones y aviones que los hombres inflaban con compresores de aire y luego los camuflaban imperfectamente para que el reconocimiento aéreo enemigo pudiera verlos. Podían crear aeródromos ficticios, bivacs para tropas, con ropa sucia tendida falsa, en cuerdas para tender la ropa, grupos de vehículos, baterías de artillería y formaciones de tanques en unas pocas horas. Muchos de los hombres de esta unidad eran artistas, reclutados en escuelas de arte de Nueva York y Filadelfia. Mi abuelo formaba parte de esta historia. No era un artista, sino un soldado que los resguardaba. Debían mantener todo en secreto hasta hace poco, y cumplieron con esa tarea. Él se siente muy orgulloso de haber tenido ese rol. Durante los primeros años del Sengoku Jidai japonés, un pequeño clan, los Matsudaira, se ofrecen como vasallos del más poderoso clan Imagawa para su protección. El acuerdo requiere que el heredero Matsudaira viva como rehén de los Imagawa, pero su enemigo mutuo, los Oda, lo secuestran y amenazan con matar al niño a menos que los dos clanes pongan fin a su alianza. La respuesta del señor de Matsudaira fue, hazlo. Dijo que si Oda mataba a su hijo, él seguiría siendo aliado de Imagawa. Perder a su único heredero demostraría a sus nuevos aliados lo comprometido que estaba con ellos. Oda le creyó y se quedó con el niño durante unos años hasta que finalmente es rescatado y termina viviendo una vida larga y próspera bajo su nombre más conocido, Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu, nacido el 31 de enero de 1543 y fallecido el 1 de junio de 1616, fue el creador y primer shogun de un importante periodo histórico en Japón. Su gobierno comenzó tras la batalla de Sekigahara en 1600 y se extendió hasta el año 1868. Aunque abdicó en 1605, continuó influyendo en los asuntos del país hasta su muerte. Su legado perdura, siendo recordado en el santuario Nik-Tshg. ¿Alguien mencionó a Vlad Drácula? A pesar de tener solo un ejército relativamente pequeño, mediante el uso de la guerra psicológica pudo defenderse o evitar la guerra con el Imperio Otomano. Digo guerra psicológica porque, aunque derrotó a algunos enemigos, engañó al Imperio Otomano al alinear un campo con enemigos con púas, haciendo que pareciera que Vlad era más peligroso de lo que realmente era, cuando en realidad estaba muy superado en número y si los otomanos no estaban tan desconcertados por la exhibición que probablemente habrían eliminado a Vlad y su gente. Clavar a las personas de un extremo a otro y exhibirlas como horripilantes decoraciones en el jardín es una táctica de guerra psicológica bastante efectiva. Decir que se va a acabar con la vida de alguien no suena a mentira cuando hay cadáveres por doquier. 1775, en las afueras de Boston. Washington toma un terreno elevado conocido como Dorchester Heights y lo fortifica. Benedict Arnold acababa de capturar el fuerte Ticonderoga y su gran suministro de cañones.
Sobre un terreno horrible, el ejército continental pudo llevar estos cañones a Washington. Desafortunadamente, Washington no tenía ni la pólvora ni la munición para hacer mucho con sus cañones. No importaba, el comandante británico de Boston no quería correr el riesgo de perder sus barcos por los cañones y no quería que se repitiera lo de Bunker Hill. Entonces se retiró. Día de evacuación. Esta es una festividad estatal, por lo que todos los empleados gubernamentales en el condado de Suffolk no trabajan ese día. Además, coincide con la celebración de San Patricio. Matt Stafford tiene a los Lions en la línea de 1 yarda cuando el tiempo se acaba y se levanta para rematar el balón y detener el reloj. Todos los demás jugadores de ambos equipos simplemente se ponen de pie, asumiendo que eso es lo que él iba a hacer. En cambio, Stafford simplemente toma la pelota y camina hacia la zona de anotación. Touchdown, juego terminado, los Lions ganan. Es curioso cómo a veces las cosas más simples dan resultados inesperados. Recuerdo cuando un amigo mío en el colegio pidió un tiempo fuera en un partido de fútbol. Todos se detuvieron, pensaron que iba a hacer un cambio, pero en realidad solo quería tomar agua. A veces lo inesperado, como Stafford simplemente cruzando la línea, puede ser la mejor jugada. Gengis Khan hizo un buen farol. Bajo el asedio de una fortaleza china anunció que pondría fin a su asedio a cambio de un regalo de 1000 gatos y 10.000 golondrinas. El comandante de la fortaleza obedeció agradecido. Después de que los animales llegaron al campamento mongol, Gengis Khan ordenó a sus hombres que ataran un pequeño mechón de algodón a la cola de cada criatura y luego le prendieran fuego. Cuando los animales aterrorizados y asustados fueron liberados, se dirigieron directamente a sus nidos y guaridas y encendieron cientos de pequeños fuegos. Mientras los defensores estaban preocupados apagando los incendios, los guerreros de Gengis Khan asaltaron la ciudad para conquistarla. Durante una invasión en Manchuria, se tomó la decisión estratégica de que todos los miembros del grupo abandonaran un asedio, dejando atrás gran parte de su equipo. Cuando los manchurianos salieron de la ciudad para saquear los suministros, el grupo regresó por completo y llevó a cabo un ataque que resultó en la eliminación de todos los que estaban allí. Recuerdo haber escuchado una vez una historia en clase de historia, sobre un gobernante medieval cuyo castillo estaba sitiado. El asedio había durado mucho tiempo y casi no tenían comida y habrían tenido que rendirse. Les quedaba una vaca viva y decidieron hacer lo único que podría romper el asedio. Catapultaron a la vaca por encima del muro. Luego, se pararon en lo alto del muro gritando, «Tenemos tanta comida que podemos arrojar vacas por encima de los muros». El enemigo estaba tan desmoralizado que se fue, y así fue como ese castillo sobrevivió al asedio. Esa historia de la vaca es bastante extraña. Me recuerda a una vez que mis amigos y yo estábamos en una fiesta. Se terminó la comida y empezamos a hacer bromas sobre cómo podríamos lanzar algo tonto al aire para distraer a todos. Al final, solo hicimos un poco de karaoke y la gente se divirtió, aunque no había comida. A veces, las tonterías son suficientes para mantener el ánimo. Ciertamente no es el más grande de la historia, ni el más grande en nada, de hecho, pero es un poco interesante de trivia e historia que la mayoría de la gente no conoce. Newburgh, Indiana, una pequeña ciudad justo en el río Ohio en el suroeste de Indiana. Fue la única, primera ciudad al norte de la línea Mason-Dixon en ser capturada por los confederados durante la Guerra Civil. El pequeño grupo de soldados confederados cruzó el río desde Kentucky y llevaban tubos de estufa que parecían cañones, y funcionó. Ocuparon el pueblo durante un par de horas. Si no recuerdo mal, han pasado años desde que leí los detalles, no hubo disparos ni pérdidas de vidas, pero creo que sí se llevaron algunos suministros. Es interesante cómo a veces los eventos más pequeños pueden tener un impacto. Me acordé de un amigo que una vez se disfrazó de soldado durante un evento, solo para hacer una broma. La gente realmente se asustó al verlo. Nadie resultó herido, pero la confusión y las risas que resultaron fueron memorables. A veces, lo simple puede ser lo más efectivo, como esa ocupación breve en Newburgh. Mi abuela solía trabajar para IBM como programadora. Una vez me contó esta historia, el núcleo de ingenieros les encargó un proyecto para escribir un programa que verificara los niveles de agua, el caudal y datos similares de todas las represas del río Columbia. El mejor programador que mi abuela conocía era el líder del proyecto y cuando estuvo terminado, el núcleo de ingenieros dijo que no servía, que el programa corría demasiado rápido y que no había manera de que los datos pudieran ser precisos. Entonces mi abuela dijo que este programador simplemente puso un montón de bucles for en el código para hacerlo funcionar un poco más lento. Luego lo devolvimos y el núcleo de ingenieros dijo que era perfecto. Cada pocos años se les pedía que revisaran el código para ver si podían hacerlo más rápido y este tipo simplemente reducía el número de iteraciones en cada bucle.
Es interesante cómo el trabajo puede ser a veces más sobre satisfacer expectativas que hacer las cosas de la manera más eficiente. La abuela de uno, usando su ingenio para ajustar el código, realmente muestra que a veces la solución no es obvia. No siempre se necesita lo más rápido, sino lo que funcione mejor para los que usan el programa. Algunas veces es más sobre entender las necesidades de los demás. En una ocasión concreta, durante el gran asedio de Malta, alrededor de 4.000 otomanos iban a cargar contra nuestra antigua ciudad mal fortificada de Mina. Todas las personas que vivían en Mina en ese momento, alrededor de 200, subieron a las murallas con alrededor de 40 caballeros y otros mercenarios y formaron una línea. Se llevaron una estatua de Santa María y comenzaron a rezar. Los otomanos se asustaron cuando vieron una fila de personas en las murallas porque pensaban que la ciudad estaba fuertemente fortificada. No pudieron ver que la mitad de esas personas eran campesinos, niños y mujeres debido al sol que brillaba en la pared desde atrás, así que se retiraron. Los malteses consideraron el evento un milagro de Santa María porque si los otomanos no se retiraban, todos habrían sido asesinados. Es un farol desconocido. Pero fue un punto de inflexión vital entre muchos otros en la victoria contra los otomanos y el cese de su invasión a través del Mediterráneo en la década de 1560. No tengo mucho que decir sobre esto. A veces, la percepción puede cambiar todo. La idea de que un grupo pequeño de personas pueda asustar a un ejército mayor solo con la apariencia y un poco de fe es interesante. La historia tiene sus giros y momentos decisivos que sorprenden. Es curioso cómo la gente en situaciones extremas puede encontrar fuerza en lo que tienen a mano. George Washington fue considerado un general bastante terrible hasta que su ataque contra la Marina británica tuvo éxito. Alineó cañones a lo largo de la costa y cuando la flota británica se acercó, rápidamente dieron media vuelta. Washington no tenía balas de cañón ni otras fuentes de carne de cañón. Es curioso cómo alguien que no era visto como un buen general pudo crear una táctica efectiva solo con la psicología. A menudo, la percepción y la estrategia son más importantes que el poder real. Washington supo jugar sus cartas, y eso llevó a un resultado que sorprendió a muchos. A veces, la clave está en hacer que el enemigo se lo piense dos veces. Napoleón marchaba hacia Austria. Sus hombres no podían cruzar un puente, por lo que hizo que sus oficiales cruzaran el puente riendo y bromeando y luego le dijeron al ejército de Austria, del otro lado, que se había firmado un tratado. Los austriacos les creyeron por falta de comunicación y permitieron que el ejército cruzara. El ejército de Napoleón los rodeó y capturó al ejército austriaco. No estoy seguro de todos estos detalles, pero siéntete libre de investigar y corregir mis errores, es lo que recuerdo de la historia europea de AP. Eso suena bastante interesante. Me parece que usar la psicología y la comunicación para engañar al enemigo es un buen ejemplo de estrategia militar. Napoleón sabía cómo manipular la situación a su favor. A veces, el humor y la confianza pueden cambiar las cosas. La historia tiene sus matices, pero esa táctica es algo que se recuerda por lo ingenioso que fue. La guerra tiene sus propias reglas, ¿verdad? Creo que era una ciudad, no un castillo. Zhuge Liang ordenó que se abrieran todas las puertas e instruyó a soldados disfrazados de civiles para barrer los caminos mientras él se sentaba en la plataforma de observación sobre las puertas con dos niños flanqueándolo. Mostró una imagen tranquila y serena tocando su guqin. Cuando llegó el ejército Wei liderado por Sima Yi, Sima se sorprendió por la escena que tenía ante él y ordenó una retirada después de sospechar que había una emboscada dentro de la ciudad. Zhuge Liang explicó más tarde que su estrategia era arriesgada. Funcionó porque Zhuge Liang tenía reputación de ser un táctico militar cuidadoso que apenas tomaba riesgos, por lo que Sima Yi llegó a la conclusión de que había una emboscada al ver la compostura relajada de Zhuge. Me parece interesante cómo Zhuge Liang utilizó su fama para engañar al enemigo. La imagen de él tocando el guqin mientras los soldados disfrazados limpiaban las calles es una táctica inteligente. Sima Yi, al ver esto, decidió retirarse pensando que había una trampa. A veces, una presentación tranquila puede hacer que los demás subestimen la situación. Es un buen recordatorio de que la percepción es clave en la estrategia. El almirante Akbar aún no estaba allí para advertirle sobre ellos. Primero, el almirante Akbar ya estaba muerto en ese momento. En segundo lugar, el almirante Akbar no advirtió a la gente sobre las trampas. Cuando dijo que era una trampa, todos ya estaban en la trampa. Es curioso cómo la historia fija ciertas expectativas. Recuerdo a un amigo que siempre decía ya sabía que iba a pasar justo cuando todo se complicaba. Al final, nunca fue capaz de prever esas situaciones, solo le gustaba actuar como si lo supiera. Era gracioso, porque todos lo veían caer una y otra vez en las mismas trampas.
Tal vez solo está en nuestra naturaleza ignorar las señales. La misma historia para los tanques. El proyecto recibió el nombre de tanques de agua para barcos, ya que el tema era insulso y no despertaba ningún interés, sirvió para mantener en secreto el desarrollo de los vehículos blindados. Al final, estos vehículos de orugas mantuvieron el nombre, tanque, después del nombre del engaño. Al despertar esta mañana, nunca había reflexionado sobre el motivo por el cual se les llama tanques. Ahora tengo la respuesta. Agradezco a la persona que me lo hizo notar. Mi abuelo recibió una medalla por hacer desaparecer otra ciudad. Tenían que protegerla porque allí estaban construyendo Spitfires, así que básicamente encendieron enormes chimeneas para ocultar toda la ciudad. Ingeniería Química FTW. Mi abuelo también fue reconocido con una medalla por lograr que una ciudad se desvaneciera. Se trataba de Tokio. Es sorprendente cuántas personas ignoran que Tokio sufrió bombardeos devastadores, causando más destrucción económica y pérdida de vidas humanas que las bombas atómicas lanzadas sobre Nagasaki y Hiroshima. Mi abuelo fue parte de esto. No uno de los artistas, sino uno de los soldados que los protegen. Se les pidió que lo mantuvieran en secreto hasta hace poco, y todos lo hicieron. Está muy orgulloso de esa parte. También mi abuelo. Mencionó que utilizaban varas para evitar que los cañones de los tanques se inclinaran, y algunas de ellas se rompieron durante un paso de aviones alemanes. ¿No es sorprendente la energía, el carisma, el aplomo y el desprecio que tenemos cuando tenemos 20 años para lograr algo como esto? No estoy diciendo que pudiera falsificar a IBM y encontrar un diamante en bruto como dos, pero siento que tenía muchas más posibilidades de tomar oportunidades profesionales cuando tenía 20 años que ahora. Creo que el emprendedor dejó de existir hace unos años. Es curioso cómo en los 20 te sientes invencible. Mi amigo solía dejar su trabajo y emprender proyectos sin pensarlo. Ahora, con más responsabilidades, parece más complicado arriesgarse. Vemos a otros hacerlo, y a veces pienso en lo que podría haber sido si hubiéramos tomado esos riesgos. Pero así es la vida, ¿no? Pensemos en lo que aprendimos en el camino, en lugar de lamentarnos por lo que no hicimos. Lo siento, no quiero discutir aquí, pero ¿qué se supone que se debe lograr con esto? ¿Están contando con que el sitiador piense, vaya, todavía tienen comida? Vámonos a casa. Editar, gracias por las respuestas, gente. Olvidé que el desgaste es en ambos sentidos, y los sitiadores se basan en la escasez tanto como los residentes de la ciudad / Castillo. Considera esto, un ejército que está asediando también requiere una gran cantidad de alimentos y agua. Si se encuentran al borde de la escasez y observan que los habitantes no tienen el mismo problema, es posible que opten por retirarse. Ali Dia, un futbolista africano de modesto talento, de alguna manera convenció a un club de la Premier League, el Southampton, haciéndole creer que era uno de los mejores jugadores del continente. Lo contrataron y pudo jugar un partido antes de que quedara claro que habían sido engañados. Aunque casi marca un gol. La forma en que se logró convencer a Southampton fue bastante ingeniosa, se hizo pasar por primo de George Weah, ganador del Balón de Oro y mucho más. Si no recuerdo mal, mantuvo una conversación telefónica haciéndose pasar por Weah, y tras esa supuesta comunicación, Southampton decidió ficharlo, luego de que el supuesto Weah les asegurara que su primo era igual de talentoso. En realidad me gustaría saber más sobre él. Simplemente no me creo que tenga una vida aparentemente tan espontáneamente loca. Me parece mucho más creíble que esté haciendo carrera simplemente apareciendo de esa manera. Posee unos padres extremadamente adinerados y ganó aproximadamente 50 millones compitiendo contra personas acomodadas, no contra profesionales del póker. Cuando Bush fue a visitar Irak hace unos días de Acción de Gracias, enviaron el convoy completo dando vueltas alrededor de DC y metieron a Bush en la parte trasera de un Suburban con algunos agentes y lo llevaron a Andrews. Nadie lo supo hasta que estuvo en Irak. Eso me recuerda a una vez cuando un amigo decidió hacer una sorpresa para su cumpleaños. Se fue de la ciudad y nadie supo dónde estaba. Solo apareció en la fiesta. Fue un alivio no tener que preocuparse, pero todos estaban un poco confundidos. Al final, nos reímos de lo bien que lo había planeado. A veces, un poco de misterio puede hacer las cosas más interesantes. Siempre me encantó cómo los británicos se escaparon de todo durante la Segunda Guerra Mundial.
En el documental que vi decían que el encargado de hacer desaparecer la ciudad hablaba por radio a HQ cuando aparecían los aviones diciendo cosas como «aquí vienen de nuevo, a ver si hoy le dan a algo», sin cifrarlo, solo para cabrearlos. La manera en la que los británicos afrontaron la Segunda Guerra Mundial antes de la llegada de los estadounidenses es admirable. No se trata de restarles mérito a otros, sino de resaltar que eran conscientes de que pasaría tiempo antes de poder iniciar una contraofensiva contra los alemanes. En lugar de rendirse, mantuvieron una postura perseverante desde su isla, distrayendo a los alemanes mientras se reorganizaban para el futuro. La próxima vez que lo veas, quiero que escuches algunas de sus historias sobre la guerra. Esa generación está desapareciendo rápidamente y pronto no quedará ningún héroe para contárselo. Es un privilegio poder escuchar la historia de la mano de las personas que la hicieron. La verdad es que siempre pensé que escuchar a alguien que vivió experiencias así es clave. Mi abuelo solía contar historias de su tiempo en la guerra. A veces me sentaba horas solo escuchando, a pesar de que no siempre eran fáciles de oír. Esa conexión con el pasado te hace reflexionar. Es una pena que esas historias se vayan, así que tengo que aprovechar el tiempo con quienes aún están aquí. Sí, estoy de acuerdo, todos se rieron de la idea del Zune Music Pass donde te suscribías para escuchar música y no poseerla en 2006. Eso es simplemente estúpido. No es que 9 años después, la idea de las suscripciones de música pagas no se haya popularizado a menos que cuentes Spotify, Google Play Music, Apple Music, Rhapsody, Radio, Amazon, Sony e incluso Tidal. Sé que solo estabas tratando de atacar la fruta madura sin pensarlo mucho, el Zune tenía sus problemas, ser un producto de mierda no era uno de ellos. Entiendo que intentabas criticar algo que parecía fácil sin mucha reflexión. El Zune tuvo sus inconvenientes, pero no se puede decir que fuera un mal producto. Según tengo entendido, su mayor desafío fue que la mayoría usaba un iPod, ¿cierto? Para ser honesto, el Zune fue un producto realmente fantástico. No hay que desplazarse para subir y desplazarse hacia el otro lado para bajar. Los menús se desplazaban intuitivamente. El software era bastante bueno y la interfaz de usuario era excelente. También tenían incorporada radio FM y reproducción de vídeo en la primera generación. Y la cosa estaba construida como un tanque. Todavía uso mi primera generación cuando voy a festivales y a Burning Man. Porque sé que sobrevivirá sin ningún rasguño adicional. El único problema real fue que llegaron tan tarde en el juego que todos ya tenían ceguera a las marcas. Nadie quería nada más que iPods. Y cuando el lanzamiento no fue un éxito increíble, nunca se apoyaron en el marketing tanto como deberían. Personalmente, amo mi Zune. Fue una pena que nunca saliera nada de eso. Resulta lamentable que nunca se haya concretado nada al respecto. Sin embargo, es importante destacar que cada proyecto destacado de Microsoft se fundamenta en el lenguaje de diseño Metro, el cual tiene sus raíces en la interfaz del Zune. Es interesante cómo una idea puede influir en el desarrollo de tantas otras. El tipo que inició una dinastía que gobernó Japón desde 1600 hasta 1868. Un largo camino por recorrer, de casi muerto como heredero de una pequeña tribu a padre de una dinastía que gobernó durante más de 200 años, creo. Interesante ver cómo alguien puede pasar de situaciones difíciles a lograr cosas tan grandes. La historia de esa persona muestra que no importa de dónde empieces, puedes alcanzar grandes metas. Es inspirador pensar en las vidas de quienes han cambiado el rumbo de la historia. A veces, solo se necesita una oportunidad para transformar todo. La forma en que convenció a Southampton fue simple, se hizo pasar por el primo de George Weah, ganador del Balón de Oro y más. IRC se hizo pasar por Weah por teléfono y Southampton lo contrató después de que el supuesto Weah les dijera que su primo era tan bueno como él. Es curioso cómo algunas personas hacen cosas inusuales para salir adelante. Recuerdo a un amigo que se metió en problemas por hacer algo parecido. Hizo una llamada fingiendo ser primo de un futbolista famoso y al final consiguió algo de atención. Aunque no duró, fue una aventura extraña y divertida de contar entre nosotros. La gente es creativa cuando se trata de conseguir lo que quiere. Bien Kui que en realidad tenían a un soldado muerto vestido con un uniforme de mayor rango y con un maletín lleno de planes falsos esposado a su muñeca. Luego lo dejaron para que lo encontrara el ejército alemán. Esta fue la operación Mincemeat, relacionada con la invasión de Sicilia en lugar de Francia. Aún así, se trata de un engaño asombroso. Se sugiere leer el libro de Van McIntyre o ver el documental basado en él.
Además, hubo muchas otras maniobras engañosas antes del día D, como el sistema de doble cruz, que también jugaron un papel crucial en la estrategia militar. Jaja. Aproximadamente a la misma edad, estaba bromeando en clase con algunos amigos y me reí tanto que me oriné. La clase terminó, hice la maniobra del libro delante de la entrepierna, la que normalmente se usa para tapar las erecciones, y me dirigí a la fuente de agua más cercana. Me salpiqué con agua y afirmé que unos alumnos de 9º grado me arrojaron agua. Me acuerdo de una vez en la escuela. Estaba en clase riendo con amigos, y me reí tanto que me oriné. Cuando terminó la clase, levanté un libro frente a mí y fui a la fuente. Me mojé y les dije a todos que unos chicos de 9º me habían tirado agua. No puedo creer que me atrevía a hacer eso, pero era parte de la diversión. Soy estadounidense con herencia japonesa. Mi abuelo estuvo en la guerra luchando por Japón. El año pasado estaba saliendo con la bisnieta del tipo que orquestó los bombardeos. Cuando estábamos saliendo, era realmente asombroso pensar en lo dispar que era nuestra relación en comparación con la de nuestros antepasados, apenas un par de generaciones después. Es curioso cómo el pasado puede afectar nuestras relaciones. Mi abuelo también tenía una historia complicada, y a veces pienso en cómo la historia se entrelaza con nuestras vidas. Conocer a alguien con un trasfondo tan distinto pone en perspectiva muchas cosas. A veces, me pregunto cómo reaccionarían nuestros antepasados si supieran de nosotros. Es interesante pensar en lo lejos que hemos llegado. Sé que solo estabas tratando de atacar la fruta madura sin pensarlo mucho, el Zune tenía sus problemas, ser un producto de mierda no era uno de ellos. Según tengo entendido, su mayor problema era que todo el mundo tenía un iPod, ¿no? Salió al mercado demasiado tarde y no logró destacarse de la competencia. Es una pena, ya que adquirí uno de manera impulsiva en 2007, tras que mi reproductor se descompusiera, y realmente me encantó. Un excelente dispositivo, pero con un mal momento de lanzamiento y un nombre que parecía facilitar las críticas. Esta fue la operación carne picada y se refiere a la invasión de Sicilia en lugar de Francia. Sigue siendo un engaño sorprendente. Recomiendo el libro de Ben McIntyre o el documento basado en el libro. Sin embargo, muchos engaños previos al día D, como el sistema de doble cruz. La operación Mincemeat es interesante. La idea de engañar al enemigo con un cadáver falso es algo que no se ve todos los días. Me recuerda a un amigo que una vez hizo una broma similar para engañar a su hermana. Siempre ha sido bueno creando distracciones, aunque no tan elaborado como eso. Suponiendo que esa fue parte del plan para asegurar que la invasión fuera un éxito. Cuando Peter Jackson intentó mostrarle a Christopher Lee qué hacer cuando lo apuñalaron el retorno del rey, Lee le dijo que estaba equivocado y luego le explicó, en detalle, exactamente cómo se ve y suena una persona cuando es apuñalada. En la parte de atrás. Su versión aparece en la edición ampliada de la película. Interesante cómo Christopher Lee tenía su propia perspectiva sobre la escena. A veces, la experiencia de alguien puede ser más útil que las instrucciones de un director. Es curioso pensar que en una película tan grande, un actor como Lee puede aportar su propio toque a un momento crucial. Eso es lo que hace que trabajar en el cine sea tan especial, ver cómo cada uno influye en el resultado final. Desde mi pequeño momento mirando sus redes sociales, es como si hubiera leído sobre todas las cosas que te hacen varonil pero nunca entendiera realmente por qué lo hacen. Así que simplemente lo hizo y luego se jacta de ello ante todos. Aunque es conveniente que tenga montones de dinero. Vaya, ahora comprendo por qué los miembros del Oceal Coronado no deseaban que esta persona avanzara más allá del entrenamiento BUD/S. Este individuo es una farsa. Muchos consideran que John Cena es ampliamente reconocido, pero algo insulso. Como ensalada de patatas. Así que los mans de /R/John Cena hicieron una broma al respecto. Entonces alguien contactó a los mans de /R/Potato Salad y sugirió el cambio, nuevamente como una broma. Simplemente se quedó y sigue así hasta el día de hoy. Es curioso cómo algunas cosas empiezan como bromas y terminan quedándose. Recuerdo cuando un amigo sugirió cambiar el nombre de un grupo de chat solo porque pensaba que el nuevo nombre era más divertido. Nadie se lo tomó en serio al principio, pero después de un tiempo, nadie quería cambiarlo de nuevo. A veces, las cosas más simples se vuelven parte de nuestra rutina, sin razón aparente.
Y no tienes que preocuparte de que bandadas de pájaros se coman tus cultivos porque la comida está bajo tierra. Y a los ladrones les resulta más difícil robar un montón de patatas. E incluso si algún ejército lo hace, no pueden simplemente quemar y talar la cosecha, ya que las patatas volverán a crecer si destruyes la planta. Aspectos preocupantes a tener en cuenta. 1. La dependencia excesiva de ciertos tubérculos. 2. Cultivos de tubérculos genéticamente uniformes. 3. Almacenar todos los tubérculos en un único lugar. El software Zune sigue siendo uno de los mejores diseños de interfaz de usuario metropolitana que he visto en mi vida. He visto mejores aspectos en otros reproductores multimedia, pero es raro. Incluso he visto copias directas del software de Zune en otros reproductores. Creo que la clasificación por fecha agregada es la más fácil porque, si bien no siempre puedo recordar los nombres de los artistas o álbumes, puedo recordar las fases musicales por las que he pasado. Sé que si quiero escuchar algo de música metal probablemente esté en 2/3 del final de la lista, y si quiero escuchar post-rock probablemente esté en la mitad. Lo uso como referencia y reproduzco todo a través de Fuobar. Recuerdo que un amigo mío tenía una colección de música extensa en su computadora. Usaba un programa de reproducción similar al Zune. Siempre organizaba sus canciones por fecha de añadido, igual que mencionas. Así podía recordar por etapas que quería escuchar. Era útil, especialmente al probar nuevos géneros. Al final del día, todos terminamos usando lo que nos funcionaba mejor. La música siempre fue un tema de conversación entre nosotros. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.